nombre es Hugo Soca, de Montevideo, de Uruguay diría más bien, criado en el medio rural. Generalmente cuando uno se dedica a la cocina te preguntan ¿y dónde empezaste a cocinar? ¿Dónde empezaste a estudiar? En mi caso mi contacto empezó en la tierra, empezó con el producto, familia productora rural, producíamos, cosechábamos y vendíamos en la feria. Una casa pequeña, un rancho de barro, pero donde ahí la cocina leña siempre estaba humeando. Siempre estaba el horno de barro también, donde salían preparaciones diferentes. Desde verme a mi abuela preparar un bizcochuelo o mi propia madre hacer una rica comida de olla, pizza casera, panes caseros, mermeladas, dulces de leche. En ese momento yo no imaginaba que me iba a dedicar a la gastronomía, simplemente ayudaba en mi casa como todo niño de campo, luego de ir a la escuela rural a caballo, 12 en toda la escuela, llegaba y había que hacer las tareas del día, atar los terneros, para el otro día ordeñar la leche y así sucesivamente. Fueron pasando los años y yo me di cuenta que ese no era mi lugar, que yo quería ir por más, que yo tenía la ansiedad y tenía las ganas de estar presente en la capital, en Montevideo. No sabía qué. En ese momento me imaginaba estudiando odontología, pero no tenía mucho contacto tampoco con la ciudad. Yo iba una vez al año a la ciudad, a Montevideo, a la capital, que me llevaba mi madrina, y ahí no la pasaba nada bien. No me gustaba la leche porque no era ordeñada de la vaca, no me gustaba el pan porque no era casero, tampoco las mermeladas, tampoco las pastas. Era muy difícil para mí esos 3 o 4 días que iban. Así fue que siempre en el campo, ese era mi mundo, el contacto con el producto, con la naturaleza, con la tierra, con la producción nacional y con cada cosecha. Un día yo tenía 15 años y llega la luz eléctrica, no teníamos luz, tampoco el agua era de pozo, y ahí cuando se enciende el televisor, por primera vez yo veo un programa llamado Utilísima. Y digo, wow, cocineros. Y a mí me gustaba mucho cocinar. Yo cocinaba con mi madre, con mi abuela. Y ahí veo por primera vez a Choli Berretiaga y digo, qué interesante lo que hace esta señora, cómo me gusta. Y ahí me fue atrapando ese programa Utilísima que se pasaba todas las tardes por la pantalla de Canal 4. Y realmente dije, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser cocinero. Y ahí venía todo un desafío, cómo desde el medio del campo yo ir a la ciudad a estudiar gastronomía, primero que nada porque no estaban los medios económicos y después porque no sabía por dónde empezar. Era un chico que se había criado en un medio rural donde la ciudad era muy impactante. De por sí, volviendo unos años atrás, cuando yo termino la escuela rural y voy al liceo, ir al liceo para mí, para mis compañeros, fue realmente sufrir mucho bullying. Éramos chicos del medio rural que hablábamos para arriba, para abajo, y eso, como en cualquier país o en cualquier lugar del mundo, se sufre de una discriminación. Obviamente que eso a mí no me afectó, a mis compañeros sí, todos decidieron volver al campo. Yo decidí seguir adelante porque sentía que el campo no era mi lugar, que el campo sí me dejaba una enseñanza de lo que era el sacrificio de la tierra, lo que era cosechar los productos, lo que eran las plantaciones. Y hoy, de grande, después, un día cuando lanzo mi libro Nuestras Recetas de Siempre, doy gracias a eso. Gracias a eso yo hoy puedo comunicar todo lo que comunico y no solo comunicar, educar al comensal con respecto a cómo se come de estación, cómo se usa el producto, sino también poder ayudar a toda la gente de campo que hoy vive en el medio rural y que son los productores, alguien en quien nunca nos acordamos muchas veces que existen. Hoy si ustedes cosechan un zucchini, un morrón, si ustedes usan un zucchini o un morrón, o el producto que usen, es porque hay alguien que está trabajando de sol a sol y los 365 días del año, porque algo que siempre digo es que el productor rural no tiene licencia, no tiene aguinaldo y no tiene descanso porque la tierra no lo permite. Así fue que después de ver Utilísima, yo dije, yo tengo que dedicarme a esto. Y ahí empezó un gran desafío, un desafío de decir dónde empiezo a estudiar, dónde empiezo a formarme, porque la necesitaba la formación, y cómo hago para llegar a Montevideo. Así fue que de rostro, que es algo que me ha servido mucho en la vida, me fui a Punta del Este y empecé a preguntar dónde podía empezar a hacer algo de cocina. No tenía estudios, pero tenía el estudio de la casa y tenía los sabores del hogar, que eso siempre lo tuve muy presente porque en mi casa se hacía absolutamente todo y esa era mi herramienta, ese era mi currículum y con ese currículum fue que yo empecé a trabajar en algún lugar. Luego me formé en la UTU, que es una escuela donde se forman cocineros y muchas más profesiones. De ahí hice un tiempo, me tuve que ir y por idas y vueltas la misma vida me llevó a Montevideo. Abre el Gato Dumas y ahí decido prepararme más.
vuelvo a hacer la carrera de pastelería, que ya la había hecho en otro instituto del Maldonado, hago la carrera de sommelier y ahí ya sentía que tenía que ir por más. Ahí decido perfeccionarme en el Cordon Bleu en París, en pastelería, y luego también perfeccionarme en Paul Bocuse en Lyon, en todo lo que es la cocina. Luego de, idas y venidas, viajes, estudios y trabajar, por supuesto, un día iba caminando por la avenida 18 de Julio, que es el centro de Montevideo, y veo un cartel que decía Sucré Salé, Bistró Sucré Salé, y dije, acá yo tengo que trabajar. Y ahí entré, me dijeron, hoy no necesitamos a nadie, vuelven 6 meses, obviamente que a los 6 meses fui, y ahí empecé a trabajar y me enamoré de la cocina francesa y después durante 10 años tuve ese restaurante donde era un clásico bistró francés, desde el croissant, el pain au chocolat, el croque monsieur, el croque madame, la soupe à l'oignon, todo lo que es la gastronomía francesa lo preparaba ahí, la pastelería, realmente lo hacía con mucho amor. Estando ahí se me ocurre que tenía que hacer un libro de cocina. Dije, yo tengo que darle identidad a la cocina uruguaya y al producto uruguayo. Empiezo a buscar editoriales. Obviamente que en ese momento todas te decían que no, hasta que hubo una que dijo que sí y ahí surge Nuestras Recetas de Siempre, un libro que se transforma en un clásico hoy en día de la cocina uruguaya, con más de 40, 50 mil libros vendidos en Uruguay. Realmente un gran orgullo haber posesionado desde el buñuelo a la lengua vinagreta y toda la cocina que nos caracteriza, como siempre digo, tanto uruguayos como argentinos, porque país de inmigrantes y la cocina, la cultura es igual. Y luego de eso dije, yo estoy haciendo un libro de cocina uruguaya que está funcionando bien con un restaurante francés. Yo no soy francés, no me identifico ya más con la cultura, decido darle identidad también a través de la gastronomía a un restaurante de cocina uruguaya y ahí abro Tona. Tona era mi abuela y en homenaje a ella y a todas las abuelas abro ese restaurante que fue un antes y un después porque fue un gran desafío. Era servir buñuelos en un restaurante. En Montevideo eso no era lo lógico. O lengua a la vinagreta, o tortilla, albóndigas, matambre a la leche. Y ese desafío me llevó a que junto con el libro se posesionó Tona, que llegó inclusive a ser destacado en el New York Times. Y después de ahí, dije, hay que ir por más. Ya había golpeado la puerta en la televisión, había entrado en un magazine en las mañanas y ahí fui por un programa que se llamaba De la Tierra al Plato. Con De la Tierra al Plato es un programa que hoy lleva 10 años en la pantalla de Canal 4, los sábados a las 21 horas. Di identidad y voz al productor rural. Hoy el productor rural tiene un programa donde se le escucha, donde se hablan sus inquietudes, pero se habla desde la falta de apoyo que hay del gobierno a, por ejemplo, lo que sucede hoy en Uruguay con el contrabando de frutas y verduras. Es un programa que también educa al televidente a cómo usar el producto de estación, a cómo uno se debe y tiene que alimentar mejor. Y después de eso, muchas cosas podrían seguir, vinieron 2 libros más de cocina, vino más programas de gastronomía, programas para ayudar a los emprendedores y hoy en la actualidad estoy con mi restaurante Hugo Soca, también con De la Tierra al Plato, proyectando otros libros, he sacado toda mi línea de productos, vinos, tupper, cuchillos, viene pastelería, sartenes, ollas y mucho más, jurado de Bake Off y ahora en Foodit, donde los invito a todos que entren, se sumen, se suscriban y sean parte de esta gran comunidad para compartir eso que a todos nos gusta, recetas.